Cordial salud. El día de hoy estamos dando inicio a una serie de programas de importancia nacional, regional o local, teniendo en cuenta que la universidad, la academia como tal, tiene que ser mucho más activa, mucho más altiva en las discusiones de los problemas nacionales. Este programa que le hemos dado por nombre Pensamiento Divergente va a abarcar temas relacionados con aspectos sociales, con la política, con la cultura, con el arte, con la ciencia, en fin, con todas las áreas que permean nuestra sociedad y nuestros problemas, para tratar de meternos dentro del contexto y aportar también soluciones a esos problemas de la sociedad. El día de hoy, en este primer programa, hemos invitado a una persona muy importante, un escritor, abogado, nacido en Manizales, formado como abogado en la Universidad Pontificia Bolivariana y también con un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Católica de Lovaina, un doctorado honoris causa de la Escuela Nacional Superior de Cachan, en Francia. Es catedrático, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido también profesor en universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad de Wisconsin, en la Universidad de Grenoble, en Francia. Pero además es un escritor, muy profuso escritor. Además de títulos en el área del derecho, en varios idiomas, español, francés e inglés, pues últimamente también ha estado dedicado a aportar muchos de su pensamiento, y posiblemente de eso nos hablará hoy, en un par de libros que para mí han resultado también maravillosos, como el de Virtudes Cercanas, de la editorial Langosta, y el último de ellos y el más actual y el más, dijéramos, preciso para hablar de la circunstancia por la que está viviendo o estamos viviendo todos nosotros en nuestro país. Es el país de las emociones tristes, donde hace una relación partiendo de su relación familiar a hacer un análisis mucho más profundo de los problemas y de los odios y de las polarizaciones que nosotros como sociedad en un país como Colombia hemos vivido a lo largo de tantos años. Prácticamente toda la historia republicana, incluso desde nuestra herencia como colonia de un país como España. Pero bueno, no me quiero ampliar más, quiero darle la palabra también a una invitada muy especial que va a ser la persona que va a estar conversando con Mauricio sobre todos estos temas. Ella es Natalia Galvis Arias, es filósofa de la Universidad de Antioquia y además con dos maestrías, una en ciencias políticas de la Universidad de los Andes y otra en construcción de paz de la misma universidad. Natalia y Mauricio, pues los dejo en esta conversación que espero sea lo más productiva posible y que nos arroje y nos despeje muchas inquietudes, particularmente en medio de esta coyuntura que vivimos, para ver si hacia adelante podemos pensar en un país diferente, un país mucho más armonioso, un país verdaderamente en paz. Gracias, rector. Bienvenidos a Pensamiento Divergente. Hoy tenemos a Mauricio García Villegas compartiendo su último libro, El país de las emociones tristes. Y yo quiero que durante esta jornada tratemos de avanzar en unos pasajes muy iluminadores
que nos permitirán comprender lo que está ocurriendo en Colombia. El libro inicia con algo con lo que también termina, y es una serie de recuerdos de su vida, de su infancia, sobre todo de su madre. Y el comienzo es sobre cómo las manifestaciones de odio estaban estrictamente desaconsejadas en su familia y cómo su madre, a partir de esa proscripción de los odios en su hogar, lanza una consigna de este tipo: lo único que vale la pena en la vida es el amor, y la naturaleza humana está inevitablemente destinada al afecto. Entonces quiero que iniciemos ahí con Mauricio, contándonos cómo ese imperativo de desaconsejar el odio nos puede ayudar a pensar en una posible ética de los afectos. Bueno, Natalia, muchas gracias por esta invitación. Gracias también al señor rector. Yo me siento muy complacido de estar en la Universidad de Medellín. Sí, el libro es un ensayo. Yo fui un académico convencional durante muchos años que escribía como escriben los académicos, tratando de que su persona misma, su yo interno, se involucrara lo menos posible en las ideas. Pero de unos años para acá, he ido transitando de la academia hacia el ensayo. Y por eso en mis escritos, en estos libros últimos, yo combino, digamos, las ideas con mis experiencias personales, mis anécdotas familiares, mi propia historia y mi vida, que era un poco lo que decía Nietzsche, que debía ser un escritor, y también, desde luego, lo que decía Hume y lo que decía Montaigne hace muchos siglos. En cuanto a mi madre, sí, este libro está dedicado a mi madre. La dedicatoria dice: a mi madre que no creía en el infierno. Tal vez eso explica buena parte del libro. Mi madre era una persona muy creyente, pero no creía, dudaba mucho de la maldad de las personas y sobre todo del castigo que merecían esas personas. Consideraba que si esas personas que nosotros consideramos malas vivieran en otras circunstancias, posiblemente serían otras personas distintas. Es decir, que dependemos mucho de las circunstancias. Muchos años después, yo estudiando neurociencia, buena parte de este libro empieza con la neurociencia y particularmente con la psicología evolutiva. Me encontré con un concepto que es muy importante para los psicólogos, que se llama el error fundamental de atribución, que consiste en que le atribuimos a las personas más responsabilidad en las cosas que pasan de la que en realidad tienen. Todos somos en muy buena medida víctimas o sujetos o dependientes del mundo en el que vivimos, y si nos cambiaran de situación posiblemente seríamos distintos. Buena parte de este libro es un libro que no duda de la existencia del mal. El mal existe, la responsabilidad existe, el castigo debe existir, pero que duda, digamos, del furor, del empeño, de la certeza que le ponemos a esa adjudicación del mal, creyendo que los malos son malos objetivos e irredimibles, como si tuviéramos una sentencia de un juez que los condenó, cuando en realidad es una imagen que tenemos en nuestra mente. Entonces, por eso este libro está dedicado a mi madre, y es una reflexión ética sobre el mal. De acuerdo. En ese mismo ejercicio de, digamos, de la educación que te sirve mucho sobre los episodios familiares en la vida de campo, tú cuentas que tu madre era una mujer bastante benevolente, que pocas veces ella tenía emociones tristes, pero también eso te sirve para dudar un poco de eso que ella creía, y es que nadie era malo en sí mismo o tenía una condición, por llamarlo así, innata sobre la maldad. Pero ese estudio de las ciencias cognitivas que menciona te sirvió para algo que está en la primera parte del texto, y es que en ocasiones los seres humanos tenemos una imagen muy generosa de nosotros mismos, muy benevolente de nosotros mismos, pero no es la misma imagen que ponemos en los otros. Para los otros disponemos unas gafas borrosas
que nos muestran más sus defectos que sus virtudes. Y eso es importante a lo largo del libro, porque creo que es quizás una barrera del yo que impide que podamos conversar con otros. Sí, sí, a propósito de la benevolencia de mi madre, no solamente era benevolencia por digamos, buena disposición personal, sino que era una actitud inteligente también. La benevolencia, y esto es otra cosa que ha sido muy estudiada por las ciencias cognitivas en los últimos 60 años, pero que ya lo decía Aristóteles en sus libros en la Grecia antigua, la benevolencia nos hace personas más felices, porque la felicidad depende esencialmente de los afectos. Eso está comprobado, digamos, estadísticamente, a través de muchísimos experimentos, de historias de vida, etcétera, etcétera. No es tanto la riqueza o la fama o la gloria, que es lo que más tenemos presente en la vida cotidiana, sino más bien los afectos, lo que nos da felicidad. Entonces esa es otra connotación de la benevolencia que era muy importante en mi madre. En cuanto a la primera parte y a los rasgos, yo lo que hago en la primera parte del libro es mostrar unos rasgos innatos de la naturaleza humana, algo que todos tenemos y que son cosas, digamos, en tensión, algunas positivas y otras negativas. Muchas de ellas, o digamos, la grandísima mayoría, nos conectan con la naturaleza y particularmente con los primates y con los simios y específicamente con los chimpancés, que son nuestros simios más cercanos. Y entonces yo hago una lista que es mi propio canon de esos rasgos particulares, y en esos rasgos está pues la imaginación. Los seres humanos somos sobre todo animales que nos contamos historias y que nos creemos historias. Son historias muy importantes para nosotros porque son historias que nos ayudan a seguir adelante, que nos evitan enredarnos en el camino, pero son historias en buena parte mentirosas que no nos predisponen para conocer la verdad. Bueno, la imaginación de un lado, pero del otro lado las voy a simplemente mencionar: el yoísmo, la capacidad de imitar, el altruismo y el tribalismo. Yo creo que el yoísmo y el tribalismo son como los dos rasgos más fuertes de la condición humana. En cuanto al yoísmo, que era lo que mencionabas, todos tenemos una disonancia cognitiva, una tendencia a sobreestimarnos, a considerar que somos mejores de lo que en realidad somos, a sobrevalorarnos, no solamente a nosotros mismos, sino a los que están con nosotros, a nuestros amigos, a los de nuestro grupo, a los de nuestro partido, a los de nuestra religión, de nuestra patria, etcétera, etcétera. No solamente nos sobreestimamos a nosotros y a los nuestros, sino que subestimamos a los demás y les atribuimos una cantidad de defectos y de perversidades que si las tienen en menor dimensión de aquella dimensión en la cual se las atribuimos. Entonces, digamos, este también es un libro que invita un poco, a partir de todos esos estudios neurocientíficos, que invita un poco a la modestia, a dudar dos veces de nuestros furores, de nuestras furias, de nuestros odios, no porque no deban existir, necesariamente existen y van a existir, es más bien porque ellos digamos, son desmesurados y nos perjudican. Esto ya lo decían los griegos mismos. Los griegos consideraban que todos los seres humanos estaban afectados por unos dioses, unas diosas en realidad, que se apoderaban de su espíritu, se llamaban las furias, y que los llevaban a cometer actos o a hacer cosas que en realidad ellos en principio no querían. Y entonces muchas de las reflexiones de los antiguos griegos tienen que ver con eso, cómo moderar nuestras furias, cómo hacer que las furias no nos engañen demasiado y nos lleven a ser personas que en realidad no queremos, o que nos impulsan a cometer actos que en realidad no queremos. Y yo creo que, digamos, yendo al caso de Colombia, yo creo que en Colombia
digamos, hay unos arreglos emocionales, hay una condición cultural emocional que le da mucha importancia a esas furias. Y yo creo que esas furias han tenido mucho que ver con buena parte de nuestros fracasos, que son fracasos relativos. En algunas cosas, en muchas cosas, Colombia ha progresado mucho, pero habríamos podido progresar mucho más. Las furias enredaron muchas cosas, muchas cosas, crearon muchos líos, muchos embrollos que podrían haber no existido si hubiéramos sido capaces de controlar mejor esas furias. De acuerdo, Mauricio. Digamos que también hay algo en tu libro, más allá de esa necesidad de controlar las furias, sobre la cooperación, la desconfianza y la importancia de fortalecer la confianza para poder emprender proyectos colectivos. Y tienes una cita de Hume sobre cómo dos campesinos incapaces el uno al otro de confiar en que el otro y su cosecha los iba a beneficiar, estuvieron dispuestos a destruir ambos su propia cosecha. Sí. Por esa incapacidad de confiar. Y dices que hay que desencadenar unos círculos virtuosos que son los círculos de construcción de confianzas a partir del respeto. Incluso un respeto que reconoce, y cito textualmente, que respetar a alguien que a uno le cae mal no es mal quererlo menos o empezar a estar de acuerdo con él. Simplemente es reconocerlo como persona y estar dispuesto a entablar un diálogo franco con él. Entonces quiero que nos cuentes también por qué Colombia, particularmente el país ya que la mencionaste, debe emprender un proyecto de construcción de confianza para evitar, como en el caso de Hume, la pérdida de cosechas colectivas. Sí, Natalia, eso es muy importante. Yo durante mucho tiempo me ocupé de la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina, de estudiar eso y publiqué varios libros y bueno, me dediqué a eso. Una actividad muy mocusiana por lo demás. Ese tema es muy importante porque ese tema conduce a otro muy importante que yo trato también mucho en un libro reciente que se llama El orden de la libertad y también en este libro que es el tema de las tragedias colectivas. Muchas veces nosotros consideramos que la mejor estrategia que podemos tener cada uno es la racionalidad, el egoísmo, la defensa de nuestro interés propio, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta de que muchas veces la mejor estrategia posible es la colaboración. Inclusive la mejor estrategia posible para nuestros intereses más egoístas. Y de eso es lo que habla Hume. Hume relata la historia de dos campesinos. El campesino, digamos, A tiene su cosecha en junio y el campesino B tiene su cosecha en septiembre, pero hay muy poca mano de obra en donde están sus predios. Y el campesino A sabe que necesita mano de obra, pero desconfía de su vecino B, no solo desconfía de él, sino que lo odia, considera que no es una buena persona, etc. Y el otro piensa lo mismo de A. Y justamente por esa desconfianza, el campesino A nunca llama a B para que le ayude a recoger su cosecha y B hace lo propio, con lo cual los dos obtienen una cosecha disminuida. Hay muchas situaciones trágicas de este tipo. Yo siempre pongo el ejemplo de los pescadores que están alrededor de un lago y de pronto en un momento determinado empiezan a constatar que los peces que hay en ese lago son más pequeños y empiezan a sospechar que los peces se están agotando. Y entonces cada uno tiene la tentación de salir más temprano para capturar esos pocos peces que todavía están en el lago. Y con esa actitud egoísta, digamos, individual o también racional, finalmente terminan agotando los recursos del lago y terminan emigrando para buscar otro trabajo en otra parte. Y esto es una tragedia colectiva que podría haberse resuelto si cuando cada uno empieza a constatar que hay ese problema de escasez, se hubieran puesto de acuerdo para proteger el lago y para proteger el recurso natural que hay en ese lago. Yo creo que muchas de las tragedias que hemos vivido en Colombia tienen que ver con esa falta de inteligencia colectiva, con esa capacidad, digamos, con esa tendencia que nosotros tenemos en Colombia de caer fácilmente en las tragedias, fundamentalmente por el hecho de no colaborar.
por el hecho de desconfiar, por el hecho de odiar. El odio, la desconfianza, el recelo tiene consecuencias en la vida política, en las empresas colectivas, y pues no tengo que ponerle ejemplos a los que nos están oyendo para ilustrar lo que estamos diciendo, pues los ejemplos están a la mano. Bueno, muy bien. Hablando de tragedias, un autor que aparece reiteradamente, pero que sobre todo inaugura un apartado muy interesante del libro es Esquilo, con la Orestiada. Y lo inaugura y me parece particular porque es justamente poniendo en duda lo que ocurre en Esquilo, es que a ti te viene Spinoza y la reflexión sobre por qué es necesario que nosotros reduzcamos la tristeza y tratemos de impulsar la alegría. Y es porque en la Orestiada hay una parte en Esquilo donde se dice que la sangre llama a la sangre, que la sangre vertida en un asesinato clama por la sangre. Pero en ese mismo apartado del libro tú dices, hubo un episodio donde no se utilizó eso mismo, la sangre por la sangre, la tristeza por la tristeza, y eso fue en el plebiscito de Chile. Y dices, quienes estaban al frente de la campaña de comunicación del plebiscito optaron por entregar un mensaje que no estuviese del lado de la tristeza o del lado de tratar de poner a sus verdugos o a quienes habían cometido crímenes en la dictadura de ese lado, sino que utilizaron consignas como la alegría ya viene. Y se dio una victoria de una campaña motivada por lo contrario que sugiere Esquilo en la Orestiada. Entonces, aquí mi pregunta es muy interesante, mi pregunta que me parece muy interesante, cómo conectas a Esquilo y a Chile, pero vienes Spinoza a ayudarte a ti a pensar que no es la tristeza, sino la alegría la que nos ayuda a vencer en muchas ocasiones a lo que nos moviliza, nos mueve como país, como ocurrió en Chile. Sí, sí. A ver, empiezo por lo último, que es lo de esta película, El No. Bueno, la película se llama No, que es una película sobre el plebiscito chileno, cuando de lo que se trataba era de preguntarle a la población si el presidente si Pinochet debería continuar en el poder o no. Finalmente, entonces, después de muchos líos se decidió hacer el plebiscito, pues la mayoría de las personas que impulsaron esa posibilidad de hacer un plebiscito para preguntarle a la gente si quería que Pinochet se fuera o no, eran defensores de derechos humanos, muchos habían sido víctimas durante la represión de la dictadura, y entonces querían hacer una campaña publicitaria denunciando lo que había pasado en esa dictadura, mostrando los horrores de la dictadura, mostrando lo que era la misma, digamos, la misma persona de Pinochet, etcétera, etcétera. Y la película es sobre alguien que llega externo a ese grupo de derechos humanos y que dice, sí, todo eso está muy bien, todas esas injusticias existieron, nadie las quiere poner en duda, pero si ustedes hacen eso seguramente van a perder. Yo les propongo que hagan otra cosa, que hagan una campaña no sobre los horrores del pasado, sino sobre la posibilidad que tenemos en este momento de cambiar y de que llegue la alegría, de que cambiemos de mundo y de que seamos personas más felices, que vivamos juntos mejor y que tengamos una sociedad más amable. Y finalmente, casi no los convence, pero los logró convencer y finalmente el plebiscito triunfó. Esto tiene mucho que ver con una idea de Spinoza, que yo tengo un capítulo en el libro sobre Spinoza. Spinoza fue un autor, siempre es bueno decir la fecha, 1630 es la fecha de nacimiento de Spinoza, o sea, siglo XVII. Ni siquiera había llegado pues la época de la Ilustración. Pero ya en Holanda y en Ámsterdam, donde nació Spinoza, había ya una ilustración temprana. Spinoza fue expulsado de la comunidad judía
por sus escritos y violentamente expulsado y vilipendiado, etc. Pero Spinoza siempre asumió la actitud de no odiar, de no odiar, de no envenenarse con el odio, de estar convencido de que el odio es mucho más perjudicial para la persona que odia que para el odiado, y de tratar de entender. Esa era su consigna. Y entonces Spinoza dice, si uno lo que quiere es realmente convencer a un enemigo de un argumento, lo menos bueno que puede hacer es lanzarle el argumento contrario al que él está sosteniendo. Lo mejor que puede uno hacer es convencerlo con una emoción contraria a la que él está sintiendo. Y eso fue lo que hicieron los del plebiscito de Chile. No atacar a los otros con una idea, con un memorial de agravios, con un catálogo de cosas, sino con una emoción distinta, una emoción contrarrestante que pudiera vencer. Y eso está también en los griegos y particularmente en Esquilo, que es esta idea de moderar las furias. Yo quisiera hacer una advertencia. Yo con esto no estoy sosteniendo que las furias no deban existir. Esquilo tampoco y Spinoza tampoco. Lo que yo estoy diciendo, que es un poco lo que dice la neurociencia, es que tenemos una predisposición natural, antropológica, a sobreestimar la furia, a que las furias nos dominen, y debemos hacer lo posible para bien de nuestra propia felicidad, pero también para bien de las empresas que acometemos. Para las empresas, para los proyectos que tenemos en la vida, debemos hacer lo posible por domesticar esas furias, porque esas furias no tengan el furor y el tremendismo que ellas mismas nos quieren hacer ver. Entonces, y yo creo que eso tiene que ver con la situación contemporánea, con lo que estamos viviendo hoy en día. Desde luego la indignación es no solamente entendible, sino justificada. Las marchas de los jóvenes, yo creo, y esta es mi posición, tienen una justificación perfecta, digamos, legítima, sin lugar a dudas. Pero a mí me parece que en el furor de las marchas y de la indignación, debida, entre otras cosas, a los atropellos de la fuerza pública, yo creo que una cosa muy importante para los marchantes es preguntarse para dónde va esto y si la continuación de esas marchas y de esas furias no puede conducirlos a una situación contraproducente en donde ellos mismos terminen perdiendo todo, que es una cosa que ha sido muy frecuente en la historia nacional. Muchas reivindicaciones por el hecho de presentarse de una manera que pone a la otra parte en una situación de no poder negociar, terminan creando una situación en donde las fuerzas, digamos, estructurales, económicas y políticas más importantes del país, más conservadoras e incluso algunas de ellas más retardatarias, terminan imponiéndose y digamos, la situación queda incluso peor de lo que estaba inicialmente. Algo parecido pasó con la reforma agraria, algo parecido pasó con las luchas campesinas de 1936, de los años 30 en el siglo pasado, algo parecido ha ocurrido con algunas luchas en beneficio de la educación pública, bueno, con muchos otros temas. Y esto no me lo estoy inventando yo invito a muchos a leer a Tocqueville en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa. Y esto es lo que algunos psicólogos llaman la trampa del radicalismo. Muchas veces el radicalismo que impide, digamos, la posibilidad, mejor dicho, que pone a la otra persona o al otro grupo o al otro bando o al bando de nuestros enemigos en una situación de no poder negociar, es contraproducente. Nosotros en Colombia siempre, y en América Latina en general, y digamos en Iberoamérica, para ir más lejos, siempre creemos que el mejor ataque contra nuestros enemigos es la ofensa, y la ofensa, digamos, radical, a veces brutal. Creemos que la ofensa es una lucha más fuerte y más eficaz. Y muchas veces en eso nos equivocamos.
cosas. Ni es más fuerte ni es más eficaz. Y hay que leer algunas, bueno, hay muchas historias de éxito, de luchas que no han ido por esa vía. Y a mí la que me sorprende de todas es la de Mandela. Mandela estuvo 30 años encarcelado. Cuando estaba en la cárcel, aprendió a entender a los carcelarios. Se dio cuenta que los carcelarios que lo tenían preso eran personas muy parecidas a él, finalmente, y terminó convencido de que tenía que entenderlos mejor, meterse en su psicología, entender sus emociones, como decía Spinoza. Y así fue que finalmente terminó siendo tan acogido por la población. Cuando salió de la cárcel, Mandela invitaba a los políticos blancos que gobernaban a su casa y les servía el té y era amable con ellos, y siempre fue respetuoso con ellos, pero el respeto no implica ceder a las convicciones personales. Entonces ahí hay unas trampas psicológicas que deberíamos tener en cuenta en nuestras luchas. Repito, esto no es una idea para acabar con las luchas, ni con las reivindicaciones, ni para sostener que la injusticia no existe y que el castigo no debe existir y que esas luchas deben ser acometidas con menos empeño. No, no es eso. Es pensar más en las consecuencias de nuestras, no solo desde el punto de vista personal, sino colectivo, de nuestras furias airadas y descontroladas. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Sí, vuelvo con algo aprovechando que tocaste el tema de marchas, y es que yo creo que hay acuerdos que también han sido acuerdos a lo largo de la historia, de la historia colombiana, en los que nosotros hemos considerado que hay consenso generalizado, como el de la reforma agraria que mencionaste, como el del fortalecimiento de la educación pública, quizás como el que está hoy en las calles, que es el respeto por la vida y el respeto por los seres humanos. Uno creería que estamos todos de acuerdo con eso. Y utilizas una metáfora de un iceberg en el que en la punta es difícil ver diferencias, porque crees que todos están de acuerdo con lo mismo, pero en el fondo no. O sea, en el fondo lo que hace que esas propuestas en las que todos estamos de acuerdo se socaven son las emociones. Es el deseo de venganza, la rabia, el odio, lo que ha impedido que nosotros lleguemos a esos acuerdos. Y por eso Colombia es entonces un país de emociones tristes, porque no somos capaces en ocasiones de ver en los opuestos, que podemos incluso mal querer, que estamos compartiendo el mismo deseo de proyecto que es esencial para Colombia. El asunto aquí difícil es cómo encontrar una salida a eso. ¿Cómo crees que nosotros podemos hacer que las emociones tristes se reduzcan un poco y que aparezcan otras que nos permitan sacar adelante proyectos colectivos? Sí, Natalia, todo eso es muy interesante. Yo quisiera señalar algo que tiene que ver con tu pregunta anterior, para empatarla con esta, y es lo siguiente. Una cosa que es muy, muy interesante en el análisis psicológico y psicológico-político de los conflictos es que con mucha frecuencia las víctimas terminan siendo mucho más tolerantes, terminan entendiendo mucho mejor a los enemigos, a los que les hicieron daño, que las personas que no tuvieron, digamos, que no tuvieron ninguna afectación en el conflicto. Estos estudios, por ejemplo, que tengo en mente, a mí los que más me interesan son los de los campos de concentración. Todorov tiene textos bellísimos sobre gente que pasó por los campos de concentración soviético mejor, y por los campos de concentración nazis. Entre ellos Primo Levi, por ejemplo, que tiene textos bellísimos sobre la complejidad del mal y sobre cómo en los mismos campos de concentración la cosa era mucho más complicada de lo que la gente de afuera que no ha tenido afectación del conflicto cree.
Hay una persona que yo la descubrí por Todorov, además que a mí me encanta, que se llama Germaine Tillon, que fue una resistente francesa en la época de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en prisión, que en prisión vio morir a su madre, que estuvo en un campo de concentración muchos años y que después salió y que después incluso participó en la Guerra de Liberación de Argelia. Y Tillon decía, pues yo he visto todos los males y todos los malos posibles en mi vida y lo que creo que debemos evitar es una cosa que ella llamaba la simetría del mal o los enemigos complementarios. Y es que los malos entre ellos se fortalecen, porque cada uno tiene una imagen del otro y cada una imagen de esa se fortalece con la imagen del otro y ahí es una especie de escalamiento de esas imágenes que termina perjudicando incluso a los malos iniciales. Y eso es una lección muy importante. Y eso tiene que ver entonces con tu pregunta de mi metáfora del iceberg. Nosotros siempre creemos que el gran problema en Colombia es la ideología, es como los modelos ideológicos. Y entonces siempre creemos, pues hay dos modelos ideológicos totalmente opuestos. Uno es el capitalista y el otro es el socialista o el comunista. Eso pues estoy hablando en términos extremadamente simples. Pero todos creemos, digamos, que en el catálogo de valores y de ideas que tienen esos modelos de sociedad es donde está la fuente fundamental del conflicto en el que vivimos. Yo lo que creo en el libro es que no es así, que esa no es la fuente fundamental y que el problema radical es más un problema emocional entre, de un lado, los dogmáticos, los fanáticos, que no están dispuestos a oír a las otras personas, que no están dispuestos a dudar nunca, que no están dispuestos a ponerse en tela de juicio, que siempre adaptan su mente, que siempre adaptan las cosas que pasan en la realidad a su mente, a lo que ya tienen previsto, a lo que ya tienen formateado en su mente, y no lo contrario, que es lo propio del espíritu científico, que es adaptar la mente a las cosas que pasan en la realidad. En fin, las personas que no se oyen sino a sí mismas y que nunca ponen en tela de juicio su pensamiento. El conflicto es entre ellos y las personas que dudan, las personas que conversan, que piden más información, que tratan de entender mejor las cosas, que ven matices, que ven rasgos complicados y que están dispuestos a conversar y a dejarse convencer y a encontrar soluciones de consenso. Yo creo que vista la historia nacional, el gran debate, digamos la gran tensión es entre esos dos tipos de mentalidades, entre mentalidades fanáticas y dogmáticas de un lado, y ahí a mí me parece que las diferencias entre la extrema izquierda y la extrema derecha son mínimas. Digamos, tienen catálogos o ideas de la sociedad distintas, pero emocionalmente se parecen mucho. Me habías pedido que leyera una parte de eso. De acuerdo, sí, creo que el poema que está en la página 288 ilustra muy bien eso de la mentalidad dogmática que ve la realidad de manera tan simple, que no acepta el mundo con su complejidad. ¿Qué tal si leemos ese poema? Sí, déjame terminar esta idea que yo tenía antes de leer el poema diciendo lo siguiente, leyendo un poco más adelante esta descripción. Y es que los radicales son irreconciliables cuando se les compara por el tipo de sociedad que proponen, es decir, por el modelo que yo decía hace un momento, pero se parecen en su temperamento, en su talante moral, en la manera como pretenden gobernar. No se asemejan en la letra de sus catecismos, sino en su sermoneo, su soberbia, su desprecio por los que piensan distinto, sus furias, el infierno que resplandece en sus ojos, como decía el poeta, sus admoniciones, sus citas aprendidas de memoria, sus jaculatorias de veneno, su falta de sentido crítico, sus lecturas superficiales, su cerrazón al diálogo, su muralla contra los argumentos opuestos, su pereza intelectual. En eso se parecen mucho los dogmáticos. Ahora, emocionalmente los otros también se parecen mucho, pero tienen
grandes dudas y grandes divergencias también desde el punto de vista de las cosas que creen. El poema al que te refieres es un poema de K. Mitchell, que a mí siempre me gusta mucho porque habla de estas cosas, digamos, una característica de los fanáticos es ver todo en blanco y negro y creer que el mundo es un problema de competencia entre las empresas del bien y las empresas del mal, y que ellos están del lado de las empresas del bien y que del otro lado están los de las empresas del mal. Y que entre las dos cosas no hay nada, hay un vacío, y que esa lucha es a muerte. Y en realidad lo que muestran los psicólogos evolutivos y la neurociencia y todos los estudios que se han hecho sobre la mente humana es que eso no es tan fácil. Es que en muchas empresas del bien hay siempre, digamos, acciones malignas que son necesarias o que son inevitables más que necesarias. Y ninguna empresa del mal es mala pura. Inclusive, pues, la empresa del mal típica, que es es el ejemplo perfecto de la empresa del mal, pues en el mundo, digamos, en la Alemania de la época de entreguerras había muchas emociones justificadas de indignación contra Francia y contra los países aliados por las condiciones demasiado onerosas que ellos les habían impuesto en la Primera Guerra Mundial. Con esto pues no quiero justificar a los nazis, mucho menos. Lo que quiero es mostrar que la cosa es mucho más complicada, que entre el mal, que nunca hay males puros y bienes puros, o digamos que nunca hay santos y demonios, que el mundo real no es un mundo de santos y demonios, sino otras cosas. Entonces, si quieres leo el poema, yo no sé si ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que podríamos cerrar muy bien con ese poema. Entonces, adelante. Dice lo siguiente: siempre hay más de una opción, y antes de hacer o dejar de hacer, siempre se puede contar hasta basta. Para una pelea hacen falta 2 ideas, para un beso 4 labios, para un cuerpo 5 litros de sangre, para hacer lluvia, un árbol, una casa, música, un sueño, se necesitan varios elementos. Y en las huellas de animales espantadizos, alrededor de un abrevadero encenegado, brillan por las noches 1 millón de estrellas. Para alguien que no piensa más que con el uno y no con el otro, esa cifra es un martillo y el mundo es un clavo. Hay mucha gente que ve la realidad como la relación entre un martillo y un clavo, y la realidad es muchísimo más complicada. De acuerdo. Muchas gracias, Mauricio, por compartir tu libro, tus emociones, tu propuesta quizás de la ética de los afectos. Gracias por venir a el primer capítulo de Pensamiento Divergente de la Universidad de Medellín, y esperamos más adelante seguir discutiendo este y otros temas que son importantes para el país. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, Natalia, gracias.